Miércoles 10 de agosto de 2022, bienvenidos todos a Contacto Directo, es un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados de hoy son Fausto Murillo, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, un sistema judicial en permanente observación, con medidas alternativas presuntamente otorgadas al mejor postor, jueces judicializados y un juicio político por evaluar a los jueces. ¿En contra de quién? Del Consejo de la Judicatura. También nos acompañará Todd Chapman, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador. El futuro y el mejoramiento de las relaciones políticas y comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. Este año, desplazado por China como principal socio comercial. Geopolítica regional y también el caso de los narcogenerales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Anoche la Policía Nacional detuvo al juez Bani Molina, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Su detención ocurrió en la localidad de San Jacinto, en Manabí, tras la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura contra el magistrado por presunta usurpación y simulación de funciones. Bani Molina además enfrenta un proceso por prevaricato y actualmente está suspendido de sus funciones. Él habría otorgado el habeas corpus pese a haber sido notificado de la suspensión de su cargo. Y se filtra un audio de una conversación telefónica entre el consejero de gobierno Aparicio Caicedo y Raúl González durante el proceso de selección del nuevo superintendente de bancos. Durante el diálogo, Caicedo le reclama a González por no renunciar a su postulación. Veamos los detalles. La conversación se habría dado hace pocos días, en pleno proceso de selección del superintendente de bancos. El audio es de una llamada telefónica entre el consejero de gobierno Aparicio Caicedo y el entonces postulante Raúl González, que luego fue designado para el cargo. No te quieren su terna. Aparicio. Se llamaba a decir eso. Aparicio. ¿Qué quieres? Primero, la cortesía, por favor. No, yo tuve la cortesía ayer contigo, increíblemente cortés. Y tú faltaste a tu palabra. Nunca. La cortesía se acabó, Raúl. Aparicio. En esta conversación, Caicedo le reclama por no haber cumplido un trato acordado previo a su postulación, algo que involucraba incluso lo que pasaría en las sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fallaste a tu palabra ayer. ¿Qué es lo que usted me, qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum. Lamentablemente. Que se iba a suspender. Te dije. No, que no iba a existir el quórum. Y no lo hiciste. Que quisas terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, Aparicio. El presidente de la República no te quiere en su terna. Aparicio. Debes renunciar a ella. Pese a esto, González continuó el proceso, no renunció y el 20 de julio fue designado superintendente. Pero 9 días después, una jueza de San Borondón no permitió su nombramiento al declarar la nulidad del proceso de selección y ordenar que el Consejo de Participación Ciudadana revise una nueva terna. Por eso González no fue posesionado en la asamblea. Contactamos al consejero de gobierno Aparicio Caicedo, quien no niega el contenido de este audio e indicó que en efecto González fue nominado por el presidente de la República porque aseguró que no tenía prohibiciones para ocupar el cargo. En su respuesta, mediante un mensaje de texto, sostuvo que en la etapa final del proceso se conoció que el postulante se encontraba impedido para ser designado. Además, el señor Raúl González perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos. Prometió que iba a renunciar cuando se conversó y no lo hizo después. Siguió operando políticamente para que haya maniobras ilegales en el proceso de designación. Buscamos también la versión de González a través de su abogado, pero hasta la edición de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Como ya vimos antes, en la noche de ayer fue detenido el juez Bani Molina. El Consejo de la Judicatura solicitó que se revisaran las medidas cautelares que se habían dictado en su contra por un presunto caso de prevaricato, pero también lo denunció por presunto delito de usurpación de funciones al haber concedido el habeas corpus a Jorge Glass y a Daniel Salcedo en momentos en que ya no ejercía las competencias. Y bueno, en medio de esta crisis judicial se ventila un juicio político contra 3 vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Hoy nos acompaña el doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Doctor Murillo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, un gusto estar en Ecoavisa. ¿Tienen claro ustedes, doctor, por cuál de las acciones que impulsa el Consejo de la Judicatura fue detenido la noche de ayer el juez Bani Molina? Sin duda, el Consejo de la Judicatura, en cuanto tuvo conocimiento de la decisión que apareció en el sistema, inmediatamente tomó contacto para verificar la veracidad, y una vez que estableció el Departamento Jurídico que el señor había sido el día viernes a las 12 horas 10 minutos objeto de un auto de llamamiento a juicio. La ley establece que un servidor que tenga un auto de llamamiento a juicio y es juez está suspendido inmediatamente, ipso facto, en su jurisdicción. Esto quiere decir que no tiene la potestad de administrar justicia, está suspendida. Y por ende todas las decisiones, providencias, decretos, en fin, lo que pueda hacerse jurisdiccionalmente no tiene sino esa usurpación o presunta usurpación de funciones. Por ello, el señor director general en la misma noche presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Esa denuncia naturalmente fue acogida y se dieron las diligencias del caso. El director pidió la aprehensión del servidor por el presunto delito, porque hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que efectivamente se puede haber cometido ese delito, y por tanto empezó ya la Fiscalía junto con la policía a localizar al servidor señalado. ¿Y cómo es, doctor Murillo, que un personaje tan cuestionado, que estuvo involucrado en un proceso en donde se juzgó una presunta venta de libertades en la cárcel del Rodeo, seguía siendo juez? Bueno, aquí hay que recordarle a la ciudadanía que hay el principio de inocencia. Mientras no sea declarado en sentencia ejecutoriada la atribución como autor, etcétera, de un delito, hay el principio de inocencia. En aquel caso que usted señala, fue llamado a juicio, pero desafortunadamente no acusó Fiscalía y los jueces tuvieron que absolverlo. Por eso es que se reintegró a la función judicial y ya estuvo suspendido, exactamente como ahora, estuvo suspendido sin remuneración por aquella otra causa. Hoy vuelve a incursionar en estos temas y estamos viendo que el Consejo, y esto quiero ser categórico nuevamente, el Consejo, dentro de sus potestades, cuando se dan los elementos, se cumplen los requisitos, actúa de manera inmediata. Hay casos y hay veces en que el Consejo, a lo mejor la ciudadanía o el interés general cree que de un momento a otro podemos tomar las decisiones, pero este Consejo respeta el debido proceso. He dicho yo muchas veces, a los malos servidores hay que sacarlos, separarlos de la función, pero respetando sus garantías fundamentales. Con una decisión motivada dentro de un proceso que respete el derecho de defensa, es muy difícil que sea revertida esa decisión del órgano administrativo. Por eso es que nosotros guardamos la calma, guardamos los procedimientos y nos tomamos el tiempo necesario para tomar las decisiones. Doctor Murillo, sin duda, el principio de inocencia es fundamental para todos los ciudadanos ecuatorianos. Sin embargo, en ese proceso de la cárcel del Rodeo, en donde se sentenció a algunos funcionarios judiciales por vender libertades a narcotraficantes y a otros detenidos por distintos delitos, los jueces indicaron en su sentencia que ellos sí encontraban indicios de responsabilidad en el juez Bani Molina, pero que el fiscal, como se abstuvo de acusar, entonces ellos no podían hacer absolutamente nada y estaban pues atados de manos. Ese fiscal que no acusó a Molina y que sí acusó a los otros, es hoy candidato a ser juez anticorrupción. El postular en un concurso es un derecho de todos los ciudadanos. No podemos nosotros, al momento de la postulación o de recibir las postulaciones, analizar subjetivamente y decir, a ver, este señor tuvo esta actuación, a un lado, este otro señor tuvo otra, adelante, este señor no ha tenido, adelante. No, no, no. Aquí hay un proceso con reglas previas claras que dan seguridad jurídica y se va desarrollando méritos. Una vez que pasan los méritos, vamos a la prueba de oposición, prueba teórica, prueba práctica, en fin, se va desarrollando. Hay un momento fundamental y aquí hago un llamado. Hay un momento luego de concluida la prueba práctica que es el momento de impugnación ciudadana, fundamentalmente cuestionando
idoneidad, inhabilidades, requisitos que no cumple, documentación verificada que sea auténtica, original, que no tenga tacha. Ese es el momento de impugnar. Lo que usted me está diciendo y no releva a la prensa y a los periodistas. Pueden impugnar, cualquier ciudadano puede impugnar. Si tienen cuestionamientos contra la idoneidad, por favor, 3 días para impugnar fundamentada y documentadamente y separar en el caso de que sea a un postulante que no convenga por su condición moral, porque un juez tiene que tener, de acuerdo al artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, una conducta irreprochable, mucho más en esta unidad especializada. Doctor Murillo, la ciudadanía se pregunta cuál es la razón por la que asistimos de manera permanente a esta feria de habeas corpus y de acciones de protección con las que sin duda se debilita aún más ya la frágil institucionalidad que tiene este país. He hecho en varias ocasiones un llamado especialmente a los señores jueces y les he dicho, las decisiones judiciales, vale decir jurisdiccionales, esto es, con el poder de administrar justicia que tienen los jueces, si no están apegadas a derecho, a la ley, a las constancias procesales y son sesgadas, violatorias precisamente de estos principios, provoca en la ciudadanía una reacción. Y eso no es responsabilidad del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura en funciones no ha hecho el concurso de méritos para que estos señores jueces, como los que estamos hablando, ingresen a la función judicial. ¿Quién lo hizo? El señor Molina ingresó en mayo del 2015 con los concursos amañados, direccionados, llevados adelante por el Consejo de la Judicatura del señor Yalc. Esa es la realidad. A nosotros nos ha tocado asumir esas responsabilidades con esta clase de jueces. No puedo generalizar y jamás lo haré, pero sí puntualizar y señalar categóricamente que estos tienen que ser separados, repito, dentro del debido proceso y con las garantías de defensa, porque no podemos nosotros ser arbitrarios ni discrecionales. Y sí, urge sin duda una depuración dentro de la función judicial, pero vamos al tema del juicio político, doctor Murillo. 7 son las acusaciones en su contra y de 2 vocales más y de la expresidenta del Consejo de la Judicatura. La primera que se ha ventilado es la que se refiere al proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que se realizó en 2019. Ustedes defienden esa depuración que sacó a 26 jueces y conjueces de la Corte. ¿Por qué? ¿En qué se basan? ¿En qué apalancan estas resoluciones? Hay que tener claro, y la ciudadanía no puede perder la memoria. Este es un pretexto. Que nos llamen a juicio político por la evaluación que hicimos en el año 2019 es solamente un pretexto. ¿Qué está detrás? El fondo de esto es tomarse la administración de justicia, regresar a antes del 4 de febrero del 2018, vale decir, desde la consulta popular en el año 2011, cuando se metió las manos en la administración de justicia. Eso fue parado, suspendido con la consulta popular del 4 de febrero del 2018, en que el país mayoritariamente decidió reinstitucionalizar al Ecuador. ¿Quiénes están? Las fuerzas políticas, los intereses políticos. Y muy claro le voy a decir, en el 2021 Fausto Murillo fue removido. Si la ciudadanía y ustedes, periodistas de investigación, analizan qué movimientos, qué intereses políticos estuvieron en aquella época sumados, son los mismos que hoy nos están llamando a juicio político. Así es que nosotros en la evaluación hemos sido claros, técnicos. Nunca se ha hecho una evaluación como la que hicimos nosotros, con parámetros que nos permite la ley establecer los parámetros, los criterios. Pusimos los parámetros de legitimidad y transparencia que no fueron puntuados. Lo cuantitativo y lo cualitativo sí fue puntuado. Doctor Murillo, la prueba. Pero la Corte Constitucional determinó el año pasado que se extralimitaron en sus funciones y que las resoluciones con las que se realizaron esas evaluaciones fueron inconstitucionales. No ha dicho eso la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que ha dicho es que los parámetros, los criterios, las potestades, que no se violaron derecho, que tampoco se atentó a la inamovilidad de los jueces, lo que ha dicho es que
debíamos haberlo hecho en el año 2020, no en el 2019. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Tanto es así que la Corte ha dicho todas las decisiones que han asumido los jueces y los conjueces, repito esta palabra, con jueces temporales que integran la Corte Nacional de Justicia son válidas y son así como tales reconocidas. Aquí no es que la Corte ha dicho es inconstitucional todo el proceso de evaluación o los criterios o el Consejo actuó sin potestad, eso no ha dicho. Aquí hay que ser claros y es un tema delicado que nosotros lo vamos a defender en la Asamblea claramente con los sustentos documentales y el trabajo que hicimos en la evaluación. Doctor Murillo, ahora usted dice, fuerzas políticas quieren meterle las manos a la justicia, pero es precisamente de eso que también se acusa al actual gobierno y al actual Consejo de la Judicatura de conversar, de dialogar y de meterle la mano a la justicia. Y hay audios que no son parte del juicio político, pero en donde se hace referencia a solicitudes del Ejecutivo para que se atienda las acciones de protección, por ejemplo, que en su momento interponía Guadalupe Llori para sostenerse en la presidencia de la Asamblea. Hemos, obviamente, como consejo, como ciudadanos, como autoridades, escuchado, visto esos audios que han circulado. Inmediatamente hemos sido llamados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se han presentado denuncias, están en Fiscalía, se ha, de parte del Consejo de la Judicatura y de parte del presidente, mi compromiso, y así lo he dicho, todas las facilidades, atender todos los requerimientos de información, todo lo que solicite Fiscalía y lo que solicite, en este caso, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, estamos listos, dispuestos y se viene entregando. Aquí yo no puedo tomar un juicio de valor, que lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, que corresponde, no corresponde, esos son temas que tendrán que dilucidarse ante los órganos de investigación. El Consejo, esto es parte de una campaña, no nos perdamos, esto es parte de una campaña que viene desde febrero que se presentó la petición de juicio político para deslegitimar al Consejo, para deslegitimar a sus autoridades y que siga caminando, calentándose el ambiente hasta llegar al juicio político y quizá para esos intereses censurar a este Consejo de la Judicatura, que no es político. Yo jamás he sido político. Soy un técnico de carrera con 25 años de la función judicial que sé y conozco y sé lo que hay que hacer en la función judicial, doctor, para mejorarla y estamos trabajando en aquello. ¿Cómo se explica que Iván Saquicela, hoy presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando fue evaluado en el 2019, tuiteaba feliz que había aprobado el proceso y ayer en la Comisión de Fiscalización dijo que poco menos y fue un abuso de la judicatura ese proceso? Penoso, le quiero decir, muy penoso para la función judicial, que el primer juez del país en un momento celebre, guarde silencio de lo que ahora dice son violaciones a los derechos de los evaluados. Hoy, dentro de un juicio político, que el primer juez del país se exprese de la manera que se expresa, denostando, denigrando a los conjueces temporales al decir que han sido nombrados a dedo. Eso es falso. Los jueces temporales son conjueces temporales, no jueces temporales. ¿Y de dónde salieron? No salieron de la calle, de la esquina, ni a dedo. Son jueces de carrera que cumplen un perfil de más de 10 años como profesionales, más de 5 años como jueces de cortes provinciales, que tienen especialización, que en las evaluaciones de anteriores no sacaron menos de 80 y que tienen la especialidad. Eso es una cuestión muy delicada que tendrá que en algún momento explicar, porque no se puede dañar procesos por un interés político como el que ocurrió ayer. Pero es precisamente eso, doctor Murillo, el que se haya designado a gente con perfil idóneo, que no se haya escogido a cualquiera de la calle, lo que a algunos, a muchos quizás, molesta. Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A ustedes, buenos días. Buenos días, y luego de la pausa volvemos con Todd Chapman, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador. Con él vamos a hacer un repaso a las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, cómo fortalecerlas. Ya volvemos.
China es hoy el principal socio comercial de Ecuador si contamos únicamente a las exportaciones no petroleras. Todo apunta a que la iniciativa One Belt, One Road, que desde hace buen rato lleva adelante el gigante asiático, va tomando cada vez más forma en la región. A eso hay que sumarle que está en negociación un acuerdo comercial con ese país que se busca concretar este mismo año. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos, que ha sido desplazado comercialmente por China en su relación con Ecuador? Saludamos a Todd Chapman, ex embajador de Estados Unidos en nuestro país. Buenos días, embajador, y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gran gusto estar aquí de nuevo aquí en Ecuador. Estados Unidos tradicionalmente ha sido el principal socio comercial de nuestro país, pero las cosas están cambiando. ¿Hay manera de recuperar esa permanencia o la postura política estadounidense de no ir hacia acuerdos comerciales abre puertas y ventanas para que se consolide la relación que hoy Ecuador tiene con China? Lenin, la relación entre Estados Unidos y Ecuador siempre ha sido muy fuerte, muy importante, y la relación económica especialmente de inversión. Y esta relación va a continuar. Ahora si Ecuador está desarrollando sus actividades en otras regiones como China, como Europa, y eso es bueno para Ecuador. Entonces vamos a continuar, yo creo, con el sector privado para enfatizar que no más representa el gobierno de Estados Unidos. Sí, es clarísimo. Eso es en las buenas manos de mi gran amigo embajador Mike Fitzpatrick, que está haciendo una labor fantástico. Pero las oportunidades existen. Estoy aquí trabajando conversando con AmCham Guayaquil y su presidente Neri Merigeldi, y también con Corpey, con Eduardo Agas y Juan Carlos Casinelli, presidente de TIC, sobre estrategias, maneras de continuar expandiendo la relación económica con los Estados Unidos. En distintos momentos, embajador, se ha señalado que geopolíticamente el Ecuador, al ser el único país de la región sin un gobierno de izquierda, podría ser un aliado estratégico para los Estados Unidos. Pero eso, más allá de los discursos, no llega a consolidarse. ¿Por qué? Yo creo que lo que es importante es ser bastante pragmático. Y con Ecuador es importante también ser pragmático. Las relaciones económicas son muchas veces independientes o no tan relacionadas con el diálogo político entre naciones. Los Estados Unidos exportan más a China de que Ecuador, de que Brasil, de que muchos otros países. Entonces se puede tener acuerdos económicos, intereses económicos, mismo cuando hay desacuerdos políticos. Los inversionistas de Estados Unidos prefieren colocar su dinero en Perú y en Colombia. Los informes del gobierno estadounidense indican que invertir en Ecuador es peligroso. ¿Cuáles son esos elementos que a usted, embajador, le comentan los inversionistas? ¿Por qué no quieren traer sus capitales a nuestro país? Yo creo que sí, hay mucha inversión de Estados Unidos aquí en Ecuador, ya. Entonces, no es lo cierto que estadounidenses no están haciendo inversiones, pero yo creo, Lenin, que hay mucha oportunidad para expandir esa inversión. Pero de estas oportunidades se habla desde hace tiempo y no se concretan. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas empresas americanas que ya están en Ecuador por mucho tiempo, pero sí hay otras oportunidades para lograr. Por ejemplo, mucho del dinero que está entrando a América Latina desde Estados Unidos entran por los fondos de inversión, no directamente de las empresas. Yo estoy diciendo al sector privado que aquí necesita de un esfuerzo especial para atraer los fondos de inversión. Es eso que está pasando en Brasil, Colombia el año pasado. ¿Qué se necesita para atraer esos fondos de inversión? Primero, abrir diálogo directamente con ellos. Dos, tener un sector privado de Ecuador haciendo un esfuerzo en conjunto para una estrategia de comunicación, para que estos fondos de inversión conozcan lo que está pasando aquí. Pero a esos fondos de inversión, embajador, ¿no los espanta la corrupción, la inseguridad jurídica, el narcotráfico? El año pasado, Colombia recibió 3.500 millones de dólares de inversión de esos fondos a Colombia, que también tiene todos esos problemas. Entonces, es la hora del sector privado para juntarse y para hacer el trabajo de comunicación a estos fondos. No se puede depender solamente de los gobiernos para hacer ese trabajo.
necesita de inversión y este es lo que estoy diciendo al sector privado ecuatoriano. Sí, no se puede depender únicamente de los gobiernos, pero sin duda se requiere de un trabajo coordinado, de una cooperación entre los gobiernos, sobre todo para atacar aquellos aspectos como la corrupción, como esta lucha contra el narcotráfico, que no es de uno, que debería ser de todos. A propósito de aquello, embajador, en junio del 2019, cuando usted terminaba su misión diplomática aquí, decía, no queremos corruptos en Estados Unidos. Pero resulta que muchos corruptos ecuatorianos se fueron precisamente a su país y aunque a algunos la justicia los ha puesto en jaque, sobre todo en la Florida, hay otros que tranquilamente residen allá y no les está pasando nada. Cuando usted era el representante diplomático de Estados Unidos en Ecuador, ¿también se retiraron visas, le pregunto, a jueces, fiscales, policías y militares? Yo no voy a comentar sobre los asuntos oficiales del gobierno de Estados Unidos porque todavía yo no estoy representando al gobierno. Pero la lucha contra corrupción estaba serio durante mi tiempo como embajador y continúe siendo un énfasis muy grande del gobierno de Estados Unidos ahora. Entonces, esa es una manera de atacar este problema de corrupción. Ahora, sobre los corruptos que usted dijo, eso es en procesos legales en los Estados Unidos. Es importante que todos tienen acceso a esos procesos judiciales, pero es más importante que nunca que Ecuador sea firme contra los problemas del narcotráfico, de corrupción. Yo lamento mucho la violencia que tiene ahora en Ecuador, que yo no vi tanto cuando yo era embajador. Todos tienen que juntar a este esfuerzo de combatir esta corrupción. Usted no vio esa violencia cuando era pues embajador acá, pero ¿usted sí conoció de estos indicios que hoy apuntan a narcogenerales o eso tampoco se generó durante su gestión? Yo no voy a comentar sobre asuntos oficiales del gobierno de Estados Unidos cuando yo era embajador. Pero lo que es sí evidente, Lenín, es que nosotros trabajamos firme con los gobiernos de Ecuador, estaduales, provinciales, nacionales, para combatir este malo, y nosotros vamos a continuar. Yo tengo confianza en embajador Fitzpatrick, en mi gobierno. Tenemos intereses en común y es importante que nos trabajamos en común para el bien común. Y en eso yo tengo confianza. Le pregunto, ¿falta gestión por parte de las autoridades ecuatorianas? Porque Estados Unidos tiene un sinnúmero de herramientas, pero parece que no se activa. Yo creo que el diálogo entre nuestros gobiernos es fluido, pero lo importante es que todos tienen el compromiso de combatir este mal. Y eso necesita el sector privado, necesita los gobiernos y todos para juntarse, para combatir lo que es malo para todos. Claro, por supuesto, porque combatiendo la inseguridad, planteándole una lucha firme al narcotráfico, habrá mayor seguridad y de esa manera podríamos atraer más inversiones, lo cual redunda a su vez no solo en ingreso de divisas, sino también en generación de empleo, el círculo virtuoso. Todo Chapman, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Lenín. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Yo me considero un amigo de Ecuador y quiero continuar trabajando a favor de las buenas relaciones entre nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Una pausa y volvemos. Aquí terminamos las entrevistas en este 10 de agosto, día de la independencia. Independencia que tanta falta hace, sobre todo en la función judicial. Continúan las noticias en Televistazo, en La Comunidad. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana.